El arte de entrar y salir de un negocio. Hoy en el podcast Hacer Empresa con S, Tere Rodríguez y Alex Barbosa te darán esta y más respuestas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos están viendo en nuestro podcast Hacer Empresa con S. Y hoy nuevamente estoy con el experto en el tema, Alex Barbosa. Alex, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Entusiasmado con esta nueva entrega. ¿Verdad? Y además que tenemos muchísimas sorpresas para este nuevo podcast, Sí, buenas porque sorpresas. estamos inclusivos. Correcto. Al Muy 100%, al 100%, porque vamos a hacer el primer podcast en este país donde vamos a tener una intérprete de Lesco para que absolutamente toda la población nos pueda ver, nos pueda entender y pueda disfrutar de nuestra información. Correcto, y Teresa, bueno, es muy entusiasmados con esa iniciativa y eso me parece que nos coloca como el primer podcast en Costa Rica que hace la interpretación al ESCO, ¿verdad? Exacto. Así que bueno, a partir de hoy, nuestra compañera Lian Pérez Correcto. va a estar con nosotros y Lian es de una fundación, ¿verdad? Correcto. La fundación en la que participa Lian se llama la Fundación Yo Puedo y Vos. De hecho, nosotros con la fundación suscribimos recientemente un acuerdo a nivel de la firma A&B Advisory, un acuerdo de entendimiento. Y Teresa, ha sido bellísima la experiencia porque básicamente te explico un poco. El acuerdo consiste en que por cada 10 empleados de A&B Advisory, 2 empleados van a ser provenientes de la fundación, van a tener algún tipo de discapacidad. Ok. Y estamos muy entusiasmados con esa iniciativa porque definitivamente queremos posicionarnos como firma de una manera diferente. De hecho, en nuestra firma tenemos ese eslogan, Working Differently. Es que haciendo las cosas diferentes es donde se llega a más lugares. Correcto. Y preste muchísima atención porque, bueno, el programa de hoy está bastante bonito, que es el arte de entrar y de salir de un negocio. Pero antes de entrar en el tema, queremos agradecer a las personas que se tomaron el tiempo, pues, para enviar preguntas, comentarios, como la señora Beatriz Celedón, Juan Rafael Madrid, Brians Pereira y Creo que es Brians Pereira, y si me equivoqué, pues ahí nos ayudan. Y Andreina Montoya, algunos de los mensajes, comentarios y recomendaciones también que nos enviaron. Correcto. De hecho, hubo un comentario de una persona que nos solicitó abordar un tema que me parece muy interesante, que es el tema de la salud mental aplicada en los negocios, ¿verdad? Y cómo, digamos, es importante ese elemento cada vez más en la sociedad actual. Exacto. Bueno, por razones obvias, ahora todo es más acelerado, hay mayor estrés, hay mayores preocupaciones, bueno, infinidad de situaciones, ¿verdad? Entonces, en su momento creo vamos a tener unas sorpresas en relación con ese tema y esperamos desarrollarlo más adelante. Y es que eso es lo bonito de este espacio que tenemos antes de iniciar con el programa, porque nos gusta ver qué es lo que ustedes quieren escuchar, qué es lo que ustedes quieren aprender, y de ahí pues nosotros sacar la siguiente idea del podcast. Entonces, si ustedes tienen ideas, recomendaciones, sugerencias, pues para esto estamos, los vamos a escuchar, los vamos a leer y obviamente pues vamos a tomar cartas en asunto con las recomendaciones que nos vayan a hacer, y la salud mental es fundamental. Correcto. Salió un verso. Exacto, salió un verso y un poco de esfuerzo. Esto es algo que a veces no sabemos que lo necesitamos. Hay personas que dicen, no, ¿yo para qué necesito un psicólogo? Yo no estoy loco. Bueno, yo estoy loquísima y tengo 3, entonces no importa. Es un tema de perspectiva, ¿verdad? Pero sí, el tema de la salud mental es muy importante y muy importante en los negocios, claro. Ok. Bueno, entonces con esto vamos a dar inicio en el tema de hoy. Como lo hablábamos antes, correcto, el arte de entrar y de salir de un negocio. Vamos a iniciar de una vez porque me imagino que a vos estas preguntas te las hacen muy seguido. Sí, vieras que es interesante. Este mes decidimos incorporar este tema por la ocurrencia porque ocurrieron 2 eventos importantes en la firma. Uno que me impactó a nivel personal y otro a nivel profesional. El que nos impactó primero a nivel profesional fue la incorporación de un cliente nuevo, que nos contrata para que le ayudemos en el proceso de decidir si invertir o no en un negocio.
vamos a ver, este cliente en particular tuvo recientemente un cambio en su estado laboral. Okay. Entonces decidió, mira, Alex, realmente estoy interesado eventualmente en emprender, pero ya a mi edad quizás no me veo empezando desde cero. Entonces, en ese proceso, tocó es tan puertas. bonito empezar desde cero. Sí, es muy interesante, pero también, Teresa, el momento de la vida en la que estés incide mucho en esas decisiones, ¿verdad? Entonces, en este caso, él decide acudir, tocar puertas, va donde un cliente potencial y valora, un socio potencial y valora, digamos, participar en el negocio. Entonces nos contrata y dice, bueno, mira, me interesa valorar si ese negocio es viable o no es viable. Yo nunca he hecho esto, ¿cómo lo hago? Bueno, está bastante importante que haya Claro. tomado la decisión de, ok, quiero hacer algo nuevo, pero no sé cómo hacerlo. Correcto. Ese fue uno de los eventos que ocurrió en este mes que nos impactó muchísimo. Y a nivel personal te mencionaba que hubo otro evento que también me impactó mucho. Justamente fue el día de la grabación del podcast anterior. Recibimos la noticia muy triste de la pérdida de una amiga. Ay, lo siento empresaria. mucho. Sí, fue muy duro, fue muy duro. Fue una persona que dejó un gran vacío en las múltiples personas que ella tocó de alguna u otra manera, ¿verdad? Con su vida, con su ejemplo, con su testimonio. ¿Y por qué digo que también incide en la elección de este tema? Básicamente ella fue una empresaria con más de 25 años de tener un negocio, toda una vida, imagínate, más de 25. Y mira, dedicó esfuerzo, lágrimas, sudor. Bueno, los que estuvimos cerca Sí. de ella nos dimos cuenta del esfuerzo que hizo ella. Y lo más triste es que ese negocio, después de que ella falta, se cierra. No. Sí, y estoy hablando que es un negocio que tenía gente a cargo, etcétera. Entonces, esto plantea también el cuestionamiento es, ok, ¿cuándo salir de un negocio? ¿Cómo hacerlo? Porque todos pensamos, o podríamos pensar, de que quiero emprender, quiero tener mi negocio y demás, pero creemos que todo ese negocio que empezamos no puede terminar. Y en realidad, como todas las etapas de nuestra vida, tienen una culminación. Sí, tienen un ciclo. Correcto. Ahí también el aprender a delegar es Correcto. importante porque, digamos, si ella tenía una empresa de 25 años, entonces me imagino que al ella faltar y ella era la que hacía todo. Lo que hablábamos parte en Lo otros que- podcasts, exactamente. ¿verdad? Sí, correcto. De hecho, parte de lo que quisiéramos abordar en este podcast es qué tiene que hacer un empresario para poder retirarse de su empresa y que la empresa siga. ¿Ok? Entonces, eso se realiza, hay todo un arte en la parte de la asesoría en los negocios que involucra cómo hacer un plan de sucesión familiar, por ejemplo, si es una empresa familiar, o inclusive cómo hacer un plan de compraventa de esa sociedad, ¿verdad? A un tercer socio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si eventualmente no vas a estar en la empresa, probablemente vas a tener que incorporar un socio más. ¿Ok? Exacto, exacto. Entonces, pero es interesante, Teresa, la gran mayoría de los empresarios en Costa Rica, y voy a decir empíricos, que fueron socios fundadores, usualmente llegan a etapas maduras de sus vidas con el negocio y sin eso resuelto. Entonces, vamos a ver, no es la misma energía que tenés cuando tenés 30, 40 años a la que tengas cuando vas a tener 60, 65 años. Y si a eso le sumas el estrés financiero, porque la empresa tenga apalancamiento financiero, es decir, tenga deudas, etcétera, tenga obligaciones con sus empleados, y no tienes resuelto esa sucesión, es un problema. Claro, por supuesto. Y es que también hay muchas personas que piensan, voy a emprender. Además es fácil. Todo el mundo lo está haciendo. Correcto. Y cuando se dan cuenta de que voy a emprender porque voy a trabajar menos horas, voy a emprender para poder irme de vacaciones. Ay, cosita, ¿quién les dice? ¿Usted o yo? Sí, correcto. Y también,
vamos a ver, cuando la gente emprende o cuando la gente monta su negocio totalmente de cero, pocas personas tienen la humildad de decir, necesito ayuda. ¿Por qué? Es que vean, nosotros normalmente tenemos las preguntas ya hechas, pero nos ponemos a hablar, entonces ahí van saliendo. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto pedir ayuda? ¿Por qué a las personas les cuesta pedir ayuda? ¿Será desde niños? Creo que también tiene que ver con un tema de ego, también. Puede ser un tema de ego, puede ser un tema de que me cuesta a mí aceptar que necesito ese auxilio en ese tema. En el caso específico de la asesoría para decidir si entro o no en un negocio, pasa también por otro tema. Y es, generalmente cuando usted decide invertir en un negocio, hay un clic. Okay. Es decir, usted siente la predisposición de entrar en ese negocio. Entonces, entra un componente emocional. Entonces, donde ves que o donde hay elementos que podrían decir hay un problema acá, no le prestas tanta atención porque estás entusiasmado, yo quiero entrar a ese negocio. Y bueno, puede ser que el negocio tenga ciertas deudas, pero quiero entrar en ese negocio. Como también nos contactó un cliente recientemente que quería adquirir un negocio, que ya estaba en marcha, que tenía problemas financieros, pero cuando hacemos la valoración financiera nos damos cuenta que el colocar el negocio desde cero, haciendo inversiones sustantivas, era más barato, tenía un menor costo que levantar el que estaba actualmente. Entonces, ¿por qué ese empresario quería adquirir el negocio a pesar de que financieramente no era viable? Era más viable hacer un negocio desde cero, de la misma naturaleza. Me da más miedo. Era un tema más bien era un componente de lo quiero. Quiero y quiero. Quiero ese negocio. Quiero esa marca, me enamoré de eso. Y es interesante porque te das cuenta de que muchas decisiones de inversión pasan por el quiero. Y eso, por eso hablamos del arte, ¿verdad? Del arte de entrar en un negocio. Y lo voy a decir así, Teresa. No es lo mismo entrar en un negocio por necesidad que por oportunidad. No es lo mismo. Es que la energía que se le va a dar al negocio, cuando es algo que se necesita. No, pero me refiero a necesidad, digamos, de necesito hacer algo para generar ingresos, etc. Sí, ya esa energía es completamente diferente a... Correcto. A quiero. Exacto. O a me surge la oportunidad. ¿Qué significa eso? Por darte un ejemplo, las personas más exitosas financieramente se han hecho exitosas financieramente porque han aprovechado las oportunidades cuando les surgen. Y aquí voy a utilizar una frase de un famoso inversionista que murió el año pasado, que es Charlie Munger. Era el socio de Warren Buffett. Digamos que es uno de los inversionistas más exitosos a nivel de este siglo. Don Charlie decía algo que a mí me impactó muchísimo, y es cierto. En referencia a las oportunidades de negocios. Él decía, en la vida vas a tener 2, a lo sumo 3 oportunidades de ver lo hacía así, de ver el stand de la repostería. O sea, de escoger el postre. Exacto, ver qué quiere. Exacto. Entonces él hacía referencia de, vas a tener 2 o 3 oportunidades en tu vida de oro. Más vale que estés preparado para ello. Entonces, ve qué interesante. Lo está diciendo uno de los inversionistas más exitosos a nivel mundial, ¿verdad? Que en paz descansa. No, y es saber elegir, es tomar una decisión por lo que yo quiero, no por lo que yo necesite. Eso también es muy importante. Correcto. Porque cuando uno cuando uno toma una decisión por necesidad, lo que venga. Lo que venga. Sí. Siempre sí. Sí. Todo sí, ¿qué importa? Correcto. Y eso va para el que entra al negocio como para el que sale también. Exacto.
¿Ok? Y eso, palabras de otro cliente que vendió su empresa, dice, Alex, no es el mismo precio de mi empresa si yo salgo a vender que me vengan a comprar. Eso es muy importante. También con esta, hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención, que es cuando uno compra en quema. Te ofrecen lo que sea. Correcto. Y si estás en necesidad, vas a decir que sí. Aceptas lo que sea. Aunque no. O sea, Correcto. tengo unos conocidos que tenían una propiedad espectacular en Playa Santa Teresa. Ok. Pero espectacular. Dijeron, no, hay que vender, necesitamos plata, necesitamos plata, necesitamos plata. De casi que la regalaron. O sea, para la propiedad que era, estaba regalada. Ahorita esa propiedad vale 8 veces más de lo que ellos lo vendieron. Ok. Entonces, esto Que revalida... ese realmente era el precio, pero por Correcto. venderlo en quema, porque necesitaban Correcto. y no vieron más allá, Correcto. pues ahí Y te voy a... ahí me estás presentando la perspectiva del que vendió. Ahora, veamos de la perspectiva del que compró la propiedad. brincos. Vieras que es interesante. Vieras que es interesante porque, nuevamente, conozco un inversionista, empresario muy, muy exitoso, admiro muchísimo, que me llama mucho la atención. En algún momento surgió una oportunidad de negocio con un cliente de nosotros y, bueno, yo dije, mira, este negocio le va a interesar a este otro cliente. Busqué con el tenedor del negocio en la comunicación y le dije, mira, creo que puedes hacer un good deal, o sea, un buen negocio con un cliente de nosotros. Déjame, te presento, vamos a almorzar, conoces a la persona, es una persona súper honorable, etc. Y mira, fuimos a almorzar. Y estamos almorzando y todo. De lo que menos habló el posible comprador, es decir, la persona que tenía la oportunidad ahí, fue del negocio. Se dedicó a conocer a la persona, Por supuesto. Conocer cómo había formado su negocio, lo dejó ser. Creo que aquí tenemos idea para un podcast nuevo. Ahora te digo. Sí, ok, perfecto, muy bien. Lo dejó ser y vieras que fue interesante porque acababa la reunión. Yo en mi inexperiencia me acerco a él en aquel momento y le digo, mira, ¿qué pasó? Me dice, Alex, ese señor todavía no está en el momento en el precio que yo estoy dispuesto a pagar. Y mira, eso me impactó tanto porque era un muy buen precio el que yo tenía en mente. O sea, yo decía, si él compra a esta empresa, para que te hagas una idea, la valoración de la empresa en un nivel óptimo podría rondar los 3,5 millones a 5 millones de dólares, dependiendo de ciertas variables financieras. Y este señor estaba dispuesto a vender su empresa entre $1,500,000 y 2 millones, dado que ya era una persona madura, ya tenía su patrimonio, etc. Entonces, mira, me impactó tantísimo porque yo dije, pero vas a ganarte en la negociación más de $1 millón, o sea, si haces la inversión. Y me dijo él algo muy interesante, me dice, Alex, hay un error muy común que cometen las personas en los negocios, y es que se van por lo primero que brilla. Entonces, las perlas que primero brillan no necesariamente son las que tienen el valor. Exacto. Entonces, mira, me llamó mucho la atención eso y se me quedó grabado. Entonces, definitivamente, el tema de cuándo es el momento adecuado de entrar es muy, muy importante. Y hay algo que me llamó bastante la atención. Él se tomó el tiempo de conocer a la persona antes. Correcto. Porque él ya está bien, o sea, él ya sabe qué es lo que él quiere, él ya sabe todo, pero quería conocer antes a la persona y ahí se dio cuenta de que no era el momento. También. También. Que correcto. esos son partes de, a veces que uno dice, pero qué raro, ¿por qué un negocio se cerró en el almuerzo y no en la reunión que teníamos estipulada? ¿O por qué el negocio se cerró más bien no en el almuerzo, sino en la cena? Correcto.
Yo siempre he sido de las que pienso que un negocio muy pocas veces se va a cerrar en la oficina, en el momento cuadrado de la conversación. En el momento planificado para eso. Exacto. Correcto. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y eso tiene que ver también con el olfato empresarial que tengas de cuándo es el momento para cerrar el negocio. Que te lo da la experiencia, te lo da tu capacidad estratégica de decir, bueno, es este el momento donde yo tengo que ofertar. Es este momento en el donde yo tengo que aprovechar la oportunidad. Y me parece súper, súper interesante. Te pongo un ejemplo también aplicado en Costa Rica de una de las transacciones de adquisición más importantes que ha tenido en Costa Rica y de las cuales fui testigo cercano. Y fue la adquisición de la cervecera NAP que adquirió Florida Inns & Farm. Eso fue hace aproximadamente unos 7 a 10 años, puede haber sido. Fue interesantísimo en aquel momento la negociación de esa cervecera, que fue una adquisición que costó, si mal no recuerdo, había costado, no sé si eran $400 millones. Eso fue la adquisición, el costo de la adquisición. Sí, un poquitito. Exacto, de esa cervecera en Estados Unidos. Y mira, te voy a decir algo, y todo esto que te estoy diciendo, y lo puedo, digamos, decir ahorita porque eso es información pública. Puedes ir a buscar los estados financieros de FIFCO, de esas fechas, y te vas a dar cuenta donde viene la transacción, donde se explica eso. Y te lo digo porque en su momento vi esos estados financieros. Entonces, cuando tiene lugar esa venta, en aquel momento en el que estaba el proceso de adquisición, fue curioso porque era una época en donde Cervecería adquirió Copeleche, no sé si recuerdas, Sí. que luego transformó en Mu. Luego adquirió Grupo Musmani, que luego transformó en Musi, y adquirió Cervecera NAP en Estados Unidos, que es la mayor cervecera artesanal en Estados Unidos. Entonces, me llamó mucho la atención un componente psicológico de la cultura en FIFCO en ese momento. Estaban en el proceso de adquirir negocios. Entonces, eso es como cuando usted está en un proceso de hacer un cambio en su vida de algo. Un cambio X, cualquiera. Empieza a hacer cambios abruptos en otras áreas de tu vida. Es que viene todo. ¿Quién te dice eso? Porque tienes que hacerlo todo así. Ese es el pensamiento que uno tiene. Correcto. Porque además como que ya también está eso de que ya esto no me está funcionando, ya que estoy haciendo esta limpia. Ok, pero es un tema de perspectiva psicológica. Claro. Entonces, claro, en la psicología de la cultura FIFCO, estamos comprando. Compremos a lo loco. Compramos Copeleche, compremos Grupo Musmani, compremos NAP. ¿Y qué pasó después? Se dieron cuenta que los $400 millones que se pagó por la transacción no redituó lo que se esperaba. Y de hecho, está en los mismos estados financieros de Cervecería Costa Rica, donde hay una afectación a la inversión que hizo FIFCO en esa cervecera. Porque el negocio, pues valía, pero la pregunta del millón es, ¿valía lo que se pagó por el negocio? Es que también a veces yo creo que se toman decisiones a la carrera, se toman decisiones que no se necesitan. No sé si ustedes vieron que hace un tiempo una marca de ropa deportiva contrató a un influencer para que hiciera publicidad para los top femeninos de la marca. La situación es que al influencer que contrataron, pues no tenía la fisionomía femenina que se necesitan para los tops deportivos que una mujer utiliza. Pero él era el que estaba... Esta persona era la que estaba haciendo la publicidad de los tops. Al las mujeres ver la situación que estaba pasando de que alguien que no tiene la fisionomía femenina para utilizar un top es el que está haciendo la publicidad, las ventas se vinieron
al suelo. Porque quisieron como ser de una manera inclusiva, pero con algo que que su mismo mercado no lo pedía. Es que no lo estaba pidiendo, porque si yo necesito un top, y si yo soy una mujer que, ejemplo, tiene un busto grande, entonces necesita una forma de un top específico. Si sos una mujer que tiene un busto mediano, si sos una mujer que tiene un busto pequeño. Pero entonces lo que decían todas las mujeres, ¿cómo nos están poniendo a esta persona a vendernos un producto que la marca es una marca reconocida de muchísimos años atrás? ¿Cómo la marca no vio esto? Esto a nosotros las mujeres no nos funciona. Correcto. Y ahí hay un tema de cómo la cultura empresarial en ese momento se impone e implica una afectación en la decisión empresarial. Y una afectación porque no se contempló los efectos de eso. Entonces, hay ejemplos así, hay muchísimos. Por ejemplo, el caso, no nos vayamos muy lejos, el caso de Disney también ha ocurrido recientemente, donde se ha visto que han habido fracasos taquilleros en sus películas, donde se han dado procesos de inclusión dados que la audiencia no los percibe de manera positiva. O por lo menos la audiencia per se no se siente atraído por eso. Ok, entonces aquí a rescatar en todo este proceso es, ok, cuando vas a decidir entrar en un negocio, pensando que ya eres una empresa que están dando. Entonces pensemos que eres una empresa, no sé, que es un concesionario de vehículos, que decide expandir su negocio y va a adquirir un concesionario de vehículos eléctricos, por ejemplo. Entonces, cuando vas a hacer ese proceso, tenés que hacer un proceso bien pensado, que no sea un proceso caprichoso. Eso entonces sería de cómo nace una empresa o cómo nace un negocio, o sea, qué es lo que hay que tener en cuenta, porque uno puede tener muchísimas ideas y uno puede decir, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero tener camiones, quiero tener eléctricos, quiero tener deportivos, quiero tener 4x4. ¿Qué es exactamente, qué es en lo que se tiene que pensar en el momento en que una empresa nace? Okay. En Costa Rica. Ok, perfecto. Antes de responderte esa pregunta, vamos a ver, vos puedes entrar en un negocio de diferentes maneras. Ok, puedes entrar al negocio desde cero, es decir, tú como socio fundador, donde constituyes la sociedad, empiezas a desarrollar la relación con clientes, con proveedores, etc. Puedes hacer esa fundación de ese negocio, ¿okay? Lo constituyes por primera vez. Está la otra forma de ingresar en un negocio, que es adquiero un negocio ya existente. Entonces, hay un socio o un operador de ese negocio en un momento dado y dices, mira, te quiero comprar el negocio, como el caso del cliente que te acabo de mencionar. Y está una tercera en donde te incorporas, pero el actual propietario no es que se va, sino que empiezas a formar parte del negocio con una participación. Como una sociedad. Exacto. Entonces empezás con una participación del 30%, el 40%, etc. Entonces son esas tres formas de entrar en un negocio. Ahora, en relación con la pregunta que planteas, ¿qué se tiene que contemplar cuando yo inicio un negocio? Correcto. Bueno, lo primero que tienes que pensar es el negocio en el que vas a entrar. Y ahí es donde pueden muchas personas dar su primer obstáculo. Correcto. Ya hay mucho de eso. Antes de eso, hay mucho de eso, sí. Pero antes de eso, te voy a hacer una pregunta. Digamos que Teresa quiere montarse un negocio. Y resulta que, uno nuevo porque ya tiene otro. Quiere montarse un negocio y dice, mira, qué bonita aquella grúa que está trasladando los fierros, que traslada de un edificio a otro por el proceso de construcción. Quiero dedicarme a importar eso. ¿Qué probabilidad de éxito tiene Teresa de entrar exitosamente en ese negocio si en su vida, bueno, creo que no que es así, ¿verdad? Si en su vida sabe del negocio de grúas de esa naturaleza? Lo divertido es que sí sé. Sí sé. Pésimo ejemplo. Pésimo ejemplo. Es que sí sé porque trabajaba con camiones. Sí, correcto. Pero me copias la idea. Sí. Me copias la idea.
vámonos, y voy a ponerte un ejemplo. Yo juré siempre que, y aquí producción está de testigo, yo juré que cuando iba a hacer este podcast iba a evitar mucho los temas personales, porque yo soy muy, o sea, yo valoro mucho mi privacidad, pero lo voy a decir. Mi primer negocio... ¿De qué fue? Mi primer negocio fue cuando yo tenía 19 años, tal vez. 19 años. El primer negocio formal. O sea, una cosa es que usted salga a vender, di, mira, te vendo tal cuestión. Exacto. No, mi primer negocio formal, negocio adquirido. O sea, saqué dinero para adquirir el negocio. Yo quiero saber de qué se trata. Mi primer negocio fue una pizzería. Ah, muy bien. Entonces, ¿sabes cocinar? No. No sabía en ese momento. Entonces, ahora sí, hago la salvedad, ahora sí sé. Pero fue interesantísimo. Cuando adquiero el negocio, la pizzería, y lo voy a decir con toda, no sé si existirá, creo que debería de ir. En un costado de la plaza de Pavas, la plaza de deportes, hay un billar. Hay un billar, un bar, y en la esquina había una pizzería que se llama Pizzería Boulevard. Entonces Alexander vio en aquel momento era en el periódico, se vende negocio, y yo quería emprender. Entonces fui, y la pizzería estaba amueblada, y tenía amueblada dentro de las posibilidades, ¿verdad? Y decidí adquirir el negocio. Recuerdo en aquel momento cuando llegué, digamos, en la noche a dormir. Recuerdo que, llegó mi mamá y estábamos conversando y me dice, Alex, ¿qué hiciste? ¿Qué veo? hizo? Sí, ¿qué hiciste? ¿Por qué llegaste? Me pregunta lo mismo. ¿Por qué llegaste tan tarde? No, fue porque llegué tarde del proceso de negociación. Mira, es que adquirí una pizzería. Alexander, pero usted en su vida ha cocinado una pizza. Entonces, fue... Pero es el primer negocio que tengo. Vamos a ver. Y eso es lo que quiero decir. A ver, el primer punto para entrar en un negocio es entre con las mejores condiciones que usted puede. Y me refiero con los recursos que usted dispone. No se involucre en un negocio en donde usted no tiene un expertise. Y aquí hay ejemplos claros de fracasos de esa naturaleza. ¿Ok? Vemos casos, por ejemplo, en la industria del deporte, vemos casos muy claros donde empresarios consolidados con mucha trayectoria invierten en fútbol y pierden dinero. Ahora, es un tema que, digamos, hay mucha tela que cortar, pero es un ejemplo. Y no depende de si sos el mejor empresario, depende de que entraste perdiendo. Es una pregunta, digamos, porque hay personas que dicen, bueno, como a ella le fue bien con ese negocio, lo voy a poner yo también. Ese es el segundo punto que me decías. ¿Cómo está la competencia? ¿Cómo está? Sí. A ella le fue bien, entonces a mí de fijo me va bien. Después de ese punto de si voy a entrar con las mejores condiciones, es decir, si tienes, en primera instancia, tienes el conocimiento o tienes a tu lado un equipo que tenga ese conocimiento para adquirir el negocio, seguidamente tiene que venir lo que usted menciona. Lo que usted menciona en el mundo empresarial de asesoría de esta naturaleza, en A&B Advisory, nosotros lo manejamos como el due diligence. Es decir, los informes de due diligence o de debida diligencia implica que yo valore si vale la pena ingresar o no en ese negocio. ¿Ok? Que es justamente lo que te mencionaba que este cliente nos contrata. Entonces, el informe de due diligence lo que hace es valorar, entre otras cosas, uno de los componentes que es la competencia. Es decir, si ese es un negocio muy competido, donde la guerra de precios es muy alta, los márgenes son muy bajos, claramente la capacidad o la disposición que vos tienes para invertir tiene que ser menor. Porque no vas a invertir en algo que no te genera, sino porque sería más un tema de lo estoy haciendo con el corazón más que con la mente. Exacto. ¿Verdad? Entonces, el due diligence incluye, entre otras cosas, eso. Si quieres, te menciono también otras áreas que involucra el due diligence. Es que realmente es importante, porque a veces las personas piensan que ya porque a alguien le fue bien, ya ellos también.
Ah, sí. No, no, y eso... Y ese es uno también, Sí. porque aquí ya vamos como contestando las preguntas que tenemos en la conversación, porque entonces eso es uno de los errores bastante típicos que hay, o sea, hacer las cosas porque a fulanito o a menganita le fue súper bien. Le fue Entonces, bien. a mí también. O inclusive, vamos a ver, hay un tema como de moda, ¿verdad? Hay un tema como de moda. En algún momento aparecen muchos negocios de algo en específico, ¿verdad? Que uno dice, qué curioso, ¿verdad? Te pongo un ejemplo, hace que 1 año y medio, 2 años, florecieron los negocios de coaching. Ah, sí, Todo el mundo era eres coach. Yo soy coach de vida, yo soy coach de aquello, que digamos, bueno, eso es un tema para otra discusión, pero surgieron miles de negocios. Y si vos te pones a analizar objetivamente los casos de las empresas exitosas de coaching, son muy pocos. Hay gente muy exitosa haciendo coaching. Pero esas personas de fijo antes eran psicólogos, antes eran nutricionistas. O inclusive son, digamos, certificados. Vamos a ver, ellos iniciaron el negocio. Exacto. Muy probablemente. Yo tengo una amiga que ella es nutricionista y ella me dice, yo voy a sacar un título en coach de salud. Porque me dice, es increíble lo que están haciendo, porque lastimosamente ahora uno entra a redes sociales y ve expertos en todo. En todo. Digamos, la vez pasada hay una persona en el país que es una influencer de ejercicio, salud, estilo de vida y demás. Y cuando lo veo que está recomendando a la gente que se coma las croquetas de los perros. ¿Es en serio? Sí, porque están mejor preparadas que algunos de los alimentos. Y yo lo que digo es, Dios mío, sí. Ustedes tienen una plataforma en la que muchas personas los están viendo, les hacen caso. ¿Cómo usted le puede recomendar a la gente que le quite la comida al perro? Bueno, vean, a ver, a la mía yo le hago eso, ¿verdad? Y me quedo sin el dedito chiquitito, ¿verdad? Claro. De mi fierecilla. Sí, claro. No, y bueno, qué interesante eso que mencionas, porque sí es que hay muchos ahora expertos en los temas. Correcto. Hay una clienta, François Chavarría, un saludo para François. François en alguna ocasión me dijo algo, utiliza un término muy bueno, me dice, Alex, el mundo está plagado de todólogos. ¿Verdad? Me encanta, se lo voy a robar. Ahora todo el mundo es experto en todología. En todología. O sea, yo sé de todo, ¿verdad? De hecho, hay memes de eso y todo, ¿verdad? De la gente. Ya me cansé de ser experto en. Ahora, digamos que peleó Yocasta. Ya me cansé de ser experto en boxeo. Ahora voy a ser experto en fútbol internacional. Exacto, cuando uno ve un partido, uno ve un concurso. Ese punto que mencionas es muy cierto. Por eso, justamente, es importante en el proceso de adquisición de un negocio o de fundación de un negocio nuevo, asesorarte en ese proceso. Con realmente profesionales. Correcto. Profesionales en el tema, no que tengan un titulito de asesor. De todo. Correcto. Soy asesor en todología. Sí. Entonces se descubre que son personas que quieren, digamos, darte un servicio en todo. Ahora, seguidamente, cuando vos me preguntabas cuáles eran las etapas, ¿verdad? Después de decidir que estás con los recursos necesarios para entrar en ese negocio, empezar alguna forma de due diligence, es decir, alguna forma de evaluación si es necesario entrar en ese negocio. Un tema importantísimo que yo le sugiero a cualquier persona que quiera entrar en un negocio es, antes de tomar la decisión, deténgase. Y pregúntese, ¿y si no invierto? ¿Qué pasa? Pónganse un montón de escenarios sobre la mesa. Sí, ¿y si no invierto? ¿Qué pasa? Porque usualmente las decisiones que uno considera trascendentales en la vida no son tal, al menos la mayoría. Entonces, y esto es el consejo de uno de los inversionistas canadienses más exitosos que he conocido,
invirtió en un coworking aquí en Costa Rica. Brillante el señor, brillante. Nunca lo olvido que él me decía, en un momento pidiendo consejo para las empresas, porque yo siempre aprovecho cuando estoy ante personas de ese calibre, aprovecho para aprender de ellos. Uh-huh. Y recuerdo que yo le dije, mire, ahorita tengo 3 empresas, estoy muy atareado, tengo muchas cosas en la mente, tengo un montón de cosas, ¿verdad? Y quisiera su consejo. Y me dice, sí, claro, vení. Llegó a Costa Rica justamente a revisar sus negocios. Y me siento a conversar con él y me dice, Alex, ¿qué pasa? Entonces le digo, mira, es que tengo este negocio, están operando. Me dice, ya empezaste mal. Alex, tienes que elegir. Tienes que elegir. No puedes enfocar tu energía, la misma cantidad de energía, en 3 direcciones diferentes. No va a ser la misma intensidad uh-huh. que si lo dedicas a una dirección. Y mira, eso me impactó tanto que me hizo cerrar 2 de los negocios que tenía. Y desde entonces hemos empezado a florecer en la parte, digamos, de la empresa. Entonces, esa es la parte que yo a veces siento que rescato acá es, vas a invertir, deténgase. Piense. ¿Qué pasa si usted no lo hace? Porque desde la perspectiva más básica y lógica te diría, no va a pasar nada. Vas a seguir como estabas antes. Uh-huh. Entonces, y rememorando esta reunión en aquel almuerzo, el negocio no tuvo lugar. Entonces, yo dije, qué mal. Perdí $1 millón. ¿Cuál perdió $1 millón? No. Esta persona, 2 o 3 años después, hizo crecer su negocio actual a tales niveles y vendió hace 5 años y ya está retirado. Y me imagino que vendió por mucho más de lo que había pensado anteriormente. Correcto. Es que eso entonces, por eso te digo, hay que pensar antes de actuar. Uh-huh. En términos de adquisición de negocios, eso es fundamental. En Costa Rica lo es clarísimo. Hay negocios que vos ves que han tenido procesos de adquisición por necesidad. Uh-huh. Y hay negocios que ves que han tenido procesos de adquisición por oportunidad. Y ves los que fueron por necesidad, que hoy por hoy están con un hueco en el bolsillo. Y los de oportunidad, que hoy están disfrutando de la vida. Es que eso es lo que hay que hacer también, saber que lo que uno hace es también parte de lo que usted disfruta, de lo que a usted le gusta hacer. Entonces, vamos a cerrar la parte de entrar porque ahorita venimos con la parte de salir. Entonces, correcto. Según vos, 5 puntos importantes para el arte de entrar en un negocio en nuestro país. ¿Cuáles serían esos 5 puntos fundamentales? Los 5 puntos fundamentales para entrar uh-huh. en un negocio y pegarla. Ok, el primero es... Tomen nota. El primero es, no inviertan en una pizzería. Qué fatal, ¿verdad? No, bueno, pero ya aprendió. Montones. A ver, entonces no. Sí. El primero es, entre con el pie derecho. ¿Qué significa entrar con el pie derecho? Entre por las razones correctas al negocio. Ok. Es decir, entrar por las razones correctas al negocio. Exacto. Entrar por las razones correctas en el negocio es después de haber hecho estos análisis. Todo el scouting. Estos análisis que hemos hecho. Punto 2. El punto 2 es, desde que empieza usted el negocio, identifique lo que digamos que ya usted adquirió el negocio, desde el momento en el que usted, o estamos hablando antes de que lo adquiera. No, en el momento, digamos, si yo quiero empezar mi negocio, ajá. ¿Qué tengo que hacer para que sea
Ok, entonces es antes de adquirirlo, ¿verdad? Entonces el primero es, haga esa evaluación del due diligence que conversamos. El segundo, me parece muy importante, es antes de entrar, tenga claro qué ocupa ese negocio para llevarlo de donde está a donde tiene que estar. Ok, ¿Ok? muy bien. Y en esa claridad, usted se va a dar cuenta que el negocio va a requerir gente nueva, proveedores nuevos, clientes nuevos, Todo nuevo. formas de hacer las cosas nuevas. Ok. O puede ser que usted tenga que hacer pocos ajustes, pero probablemente los tenga que hacer. Ok, punto Ok. 3. El punto 3, yo creo que es muy importante antes de entrar en cualquier negocio, es que usted sepa que tiene el equipo correcto. El equipo correcto, o sea, tienes que tener a la gente correcta que va a ir contigo en ese proceso. Y ahí lo voy a decir, porque a veces empresarialmente la gente se olvida de que cuando yo hablo equipo, no solo me refiero a la gente que va a trabajar contigo hombro con hombro en el negocio. Me refiero inclusive a los allegados tuyos que están a tu lado, que compren la idea con la que van. Porque si eso no ocurre, vas a remar en una dirección En círculo. y vas a generar problemas donde no había. Ok. 4. El 4 es, yo diría, un salvavidas. ¿Un ¿Qué es un salvavidas? salvavidas? Usted tiene que saber que si va a entrar en un negocio, van a haber imprevistos. Una camita, entonces, así ese Exacto, colchoncito por exacto. cualquier cosa. Van a haber imprevistos, sea cual sea, por mejor planificador que usted sea, porque la vida es lo que te ocurre cuando usted planifica qué es lo que va a hacer. Es como cuando se hace una casa, usted ya la termina y después empieza a ver los detalles. Ay, mira, sí es Exacto. cierto, los rodapiés no están, Correcto. los tomas no están. Entonces, Detallitos. ese fondo para imprevistos es fundamental. Es decir, Ok. tenés que, dentro de la inversión que vas a hacer, tienes que determinar, ok, está este importe que voy a tener, la cantidad de dinero que corresponde, para cualquier imprevisto. Punto 5. Y el punto 5, yo creo que, vamos a ver, suena un poco, va a sonar un poco pesimista, pero mi experiencia me lo ha enseñado en los años, es sepa el momento en el que tiene que salir de ese negocio. Ok, entonces esta última nos da pie A la siguiente. a la siguiente. Correcto. Ya cerramos la parte de iniciar un negocio, ahora que ya diste el pie para esta también, entonces, ¿cuándo es el momento decisivo para uno decir, no, ya este negocio no está funcionando como yo quisiera? Ok. O es momento de pasar el negocio Siguiente a generación. la siguiente generación, o voy a vender. ¿Cómo se toma eso? Porque ya llega un punto en el que yo siento que también la emoción va más fuerte que la decisión. Sí, correcto. Mira, esa respuesta te la voy a dar utilizando algo que aprendí recientemente. Recientemente he hecho un par de ocasiones ayuno intermitente. Y en el proceso de formación y de educación en ello, me he acompañado con doctores en ese proceso. Y en algún momento un doctor especializado en ayuno intermitente me dijo algo muy interesante. Me dice, Alex, cuando vos empiezas a hacer ayuno intermitente, hay un lapso donde tiene lugar la cetosis, donde, digamos, el cuerpo, después de consumir la insulina inmediata que tiene el cuerpo, las reservas de insulina, empieza a consumir la grasa. En ese proceso hay un momento donde tu cuerpo te empieza a hablar. ¿Ok? Entonces, ahí te respondo la pregunta. Todo empresario en algún momento de su trayectoria empresarial escucha esos momentos donde el cuerpo le empieza a hablar. Ok. Es decir, y es un tema de sabiduría, que suena un poco esotérico el asunto, pero es un tema de sabiduría. No es lo mismo el emprendedor que tenía 18 años,
que se quería comer el mundo de un bocado, al adulto de 40 años, 45 años, que ya ha recorrido el camino y sabe que sí y que no. Si tienes la misma actitud del emprendedor de 19 años que quería ofrecerle su producto a cualquier persona con la que se topaba, cuando tienes 40, vas a mermar tu ganancia, vas a mermar tu rendimiento. Entonces, ¿qué significa eso? Conocer el momento en el que estás empresarialmente desde la perspectiva de tu edad, tu situación económica, tu situación familiar, tu situación, tu estatus social, etc. Si vos comprendes eso y escuchas lo que te está diciendo el entorno, te vas a dar cuenta que empiezan a haber indicadores de donde dice, empieza a prepararse. Y ahí es importante entonces también porque uno a veces tiene ese sexto sentido que uno dice, siento que por aquí ya no es, siento que por aquí Correcto. tengo que ir cambiando. Entonces sí, es importante a veces escuchar esa vocecita. Correcto. Que te dice, mira, No es aquí. no es aquí. Correcto. Sí, y ahora ahí surge otro tema. Cuando esa vocecita te empieza a decir, usted sabe que no es aquí, o sabe que tienes que hacer algún cambio, viene la siguiente etapa. Es, ok, ¿por qué me estoy diciendo eso? Viene la vocecita racional. Exacto. Primero fue la voz intuitiva, Exacto. casi instintiva, y luego viene la racional. ¿Por qué me estoy diciendo que aquí no es? ¿O por qué me estoy diciendo que tengo que hacer un cambio? ¿Por qué tengo que hacer o planificar esa salida? Entonces, si te lo estás diciendo porque estás viendo algo en el momento del negocio, qué sé yo, que la situación del negocio no está en la mejor situación, pero aún tienes toda la energía, aún tienes toda la disposición para salir adelante, entonces es más un tema de la situación en la que estás viviendo. Pero si el negocio anda bien, y vos decís, no, es que ya me siento un poco más cansado o creo que, digamos, ya tengo que ir transicionando, creo que ahí sí tienes que aplicar la razón, ¿verdad? Entonces decir, bueno, ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué estoy viendo en mí? Cansancio, estoy viendo la necesidad de pasar más tiempo con mi familia, estoy viendo infinidad de situaciones. ¿Cuál sería también tu consejo para estas personas que tienen una empresa generacional, pero como siempre dicen que normalmente en la segunda, tercera generación, ahí se termina ya la empresa? Ajá. ¿Cuál sería ese consejo, digamos, para esta persona empresaria que tiene su empresa, pero que sus herederos no quieren tener nada que ver con la empresa? ¿Cuál sería tu consejo en esa parte? Porque la empresa podría, y esto lo estoy haciendo en ejemplificación, una empresa exitosa, pero ya gerente o CEO de la empresa ya dice, ya esto lo tengo que pasar. Y el hijo no quiere. Y el hijo o la hija no quieren. Okay. Ninguno. Porque el hijo es artista, la hija es abogada, el menor está en el cole. Sí, pasa muchísimos. Hay muchas cosas que razones. pueden pasar, pero a los hijos no les interesa formar parte de la empresa. Excelente. O tomar la batuta de la empresa. Excelente. Yo lo que diría ahí es que inicie el plan B. Ok, cuando usted decide, ya escuchaste la vocecita, racionalizaste y dijiste, sí, definitivamente tengo que prepararme, entonces usted tiene que tener un plan A, tiene que tener un plan B y un plan C. Y D. Exacto. Entonces, el plan B, en los casos de las empresas familiares donde no hay un sucesor, ¿qué tiene lugar? Y lo voy a decir. Tiene lugar generalmente una venta de la empresa. ¿Ok? Ahora, hay formas múltiples de vender una empresa. Es que eso es lo que te iba a preguntar, porque entonces Ok. aquí viene la parte de, ok, yo vendo, pero la persona que yo le venda tiene que ser una... Ajá, o sea, entonces ya empiezan porque no quieren soltar. Correcto. Pero eso es lo que digo. Usted va a vender. Bueno, ya usted dice, si tengo que vender, entonces empezás a pedirle la carta al niño. Exacto. ¿Verdad? La carta al niño es,
la persona a la que le voy a vender en primera instancia, porque así pasa en el 99% de los socios o de los empresarios vendedores que dicen, voy a vender mi negocio porque ya mi hijo no va a continuar. Dice, esta empresa vale tanto y si vienen con eso yo la vendo. Primer error. Una cosa es lo que usted cree que vale y otra cosa es lo que realmente vale el negocio. ¿Ok? Ese es el primer error. Hay que quitarle entonces corazón. Totalmente. A la hora de poner el precio de su empresa. Totalmente. Y para eso están los financieros, que son capaces de hacerte una valoración financiera de tu empresa en virtud de múltiples valores, entre ellos el flujo de caja que tenga esa empresa, las expectativas de rentabilidad que tenga un eventual comprador, etc. Ok. Entonces, le quitas ese componente. Y le quitas ese sesgo emocional que existe. Digamos que ya tienes un precio o un valor de la empresa, un valor, no es el precio. Una cosa es el valor de una empresa y otra cosa es el precio. Me voy a explicar. Una empresa puede valer $5 millones, pero supongamos, voy a ponerlo así, pensemos un depósito fiscal, bueno, un almacén, importador, etcétera, puede valer $5 millones, pero llega DHL o FedEx y se lo quiero comprar, ¿cuánto vale? $7 millones, te paga 7. Entonces, una cosa era el valor, 5 millones, y otra cosa fue el precio, los 7 millones. Caso de cervecería, una cosa es el precio que pactó Cervecería por NAP y otra cosa es el valor que tenía Cervecería por NAP. Entonces, pero una vez que tengas el componente del valor, llega la siguiente parte. Ok, ya el componente del valor te da un punto de referencia, no emocional. Objetivo. No sean emocionales a la hora de vender. Totalmente. El segundo punto es, ahora sí, viene la psicología. Ok, supongamos que usted va a vender su casa y usted, para vender su casa, usted pone un rótulo afuera de se vende su casa. El primero que llegó fue el corredor de antaño. Mira, veo que estás vendiendo la casa, yo te tengo un comprador, es excelente y demás. Así y colmillo. Y mira, es buenísimo y todo. Entonces te llega el primero y te das cuenta de que no es. Llega el segundo y te das cuenta de que no es. Llega el tercero y te das cuenta de que no es. ¿Cuál fue el error? Pusiste el rótulo de venta afuera de la propiedad. Lo mismo ocurre con la gente que vende mal sus empresas. Le ponen el rótulo de venta afuera. Si usted hace eso, tenga por seguro que va a llegar un montón de compradores que no son el que usted necesita. Exacto. Y van a sumarle ansiedad a usted en este proceso. Entonces, en lugar de eso, yo lo que recomiendo es, sea estratégico. Usted ya operó ese negocio 30 años, 20 años. Usted ya conoce clientes, proveedores, tiene amigos empresarios, etc. Busque los espacios. Sondee. Como pasó con un cliente reciente que está en un proceso parecido a este. Me comentaba, mira, la vez pasada fui a almorzar con un amigo, nos estábamos tomando, ya después de que terminamos de almorzar, nos estamos tomando unos whiskitos y mira, entonces, ¿cómo te va con el negocio? No, muy bien. ¿Y a vos? No, muy bien. Mira, ¿y vos qué has pensado? No, mira, no lo he pensado. ¿Cuál no lo ha pensado? Ya tenía el documento de aquí de venta. Firme. Exacto. Y ¿por qué? ¿Te interesa? Sí, claro, man, eso es un negocio en marcha, buenísimo. Mira, conversemos. Exacto. Se fue, no pasó nada. Por allá llega el chavalo. Mira, ¿por qué no retomamos aquello? ¡Pum! El precio de venta, totalmente diferente a ponerle el rótulo afuera. Entonces, en el arte de salir de un negocio, usted no demuestra que quiere salir del negocio. Jamás, ¿Okay? jamás. Y eso es todo un arte.
No, es un arte completamente porque uno tiene que saber cómo manejar las cosas, cómo manejar también a los posibles clientes y demás. Realmente el podcast de hoy estuvo bastante interesante. Sí, buenísimo. Estuvo bastante interesante. Nosotros esperamos que usted, de la misma manera en la que nosotros disfrutamos de hablar de negocios, ustedes también con nosotros estén muy pendientes porque el próximo podcast también viene con mucha más información. Por supuesto, le queremos agradecer a nuestra compañera que por estos lados están como por acá, Lian Pérez, muchísimas gracias, que también ella es la que nos está ayudando a que todas las personas puedan disfrutar de nuestro podcast. De hecho, y quiero concluir el podcast, o por lo menos mi participación, quiero hacer el primer intento de interpretación del ESCO. A mí Lian muy amablemente me envió instrucciones. Ok, ay, ve, yo quiero también. Interesante. Yo quiero también. Es que interesante. Yo nada más sé que esto es gracias. Esto es gracias. Esto es gracias. Y si no es esto, me Eso, pido una disculpa. Sí, correcto. Y Lian me mandó unas instrucciones muy interesantes de cómo decir algo que yo quería decir. A ver, y esto es un mensaje para todos los empresarios. Creo que dentro de nuestras responsabilidades como empresario es generar empleo. Pero más allá de generar empleo, también es generar un impacto. Y en materia de inclusión de personas con discapacidad, ha habido un fuerte avance en temas de infraestructura. Pero no ha habido el avance que se necesita en términos de integrar a las personas con discapacidad. Entonces, yo sí digo, o sea, desde mi perspectiva es, y aquí va el mensaje. El mensaje es, piense, sienta diferente. Me encanta, me encanta. Y realmente hagamos un movimiento inclusivo real para las personas que realmente necesitan ser escuchadas, necesitan ser entendidas y también son parte de nosotros. Correcto. Por nosotros aquí, Tere Rodríguez se despide, invitándolos una vez más a nuestro próximo podcast, que vamos a estar dándoles mucha más información, porque realmente eso es lo que queremos, que ustedes junto con nosotros aprendan, se asesoren y sepan cuáles son esas partes importantes para saber cómo hacer un negocio con ese. Alex, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Y a todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Y vos qué opinas? Deja tu opinión y dudas en los comentarios para responderlos en el próximo podcast de Hacer Empresa con S.